Salmo 33. Alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, a los que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre leer un salmo. Este sábado le ha tocado a la hermana Carolina Patiño leer el salmo correspondiente, que es el salmo número 33. Entonces, muchísimas gracias a la hermana Carolina Patiño por haber leído el salmo. Y vamos a dar un pequeño comentario sobre el mismo. Primero un poco un trasfondo histórico para entender un poco el salmo, y después vamos a ver unas aplicaciones para nosotros. En este Salmo 33 que nos toca en el día sábado de hoy, vemos que es un salmo de alabanza. Ahora el salmista está llamando o convocando a todos los justos a que alaben al Señor o a que alaben a Dios. Ahora la alabanza está centrada en algo. No es esas alabanzas rítmicas que vemos a veces en el día de hoy, nada más. No, tiene doctrina, la alabanza y escritural. El salmista nos muestra por qué se debe alabar al Señor. Él empieza primero mostrando por su justicia, por su bondad, por su verdad, por su lealtad al pacto y todo lo que él ha hecho y su poder, como él se manifiesta, y esto es lo que voy a hablar un poco yo, en la obra de la creación, que en los versículos 6 a 9, y su soberanía de su providencia y gobierno del mundo. El mundo no se rige por sí solo, lo está gobernando el Señor. Entonces el salmista nos provee para que podamos alabarle al Señor. Y eso nos está mostrando a nosotros, a aquellos que somos el pueblo, porque si ustedes leen el Salmo 33, empieza diciendo: alegraos justo en el Señor, en los íntegros. Entonces los justos, ¿quién fueron? Son los justificados en el Señor Jesucristo, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos más luz para que nos muestre. Entonces aquellos que han sido justificados por el Señor Jesucristo, podemos ver que nosotros nos podemos gozar y alabar al Señor. El Salmo dice alabanzas al Creador en esa parte, ¿no? Pero ¿por qué? Si ustedes ven el Salmo 32, el domingo pasado, que leyó el hermano Alejandro, la dicha del perdón, esto está unido. Si ustedes lo ven en el Salmo 32, fíjense, dice a lo último del Salmo 32, dice: alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo
todos vosotros los retos del corazón. El Salmo 32 terminó así. Ahora, pero ¿por qué no debemos gozar? Bueno, si se acuerdan, el Salmo 32 del domingo pasado era bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Entonces, ¿por qué estamos gozosos? ¿Por qué se goza el cristiano? ¿Por qué? Y la Biblia nos muestra que primero y principal los debemos gozar por la salvación que Dios nos ha dado. Porque cuando nosotros declaramos nuestro pecado y confesamos nuestro pecado, recibimos perdón en el Señor Jesucristo. Ahora en el Salmo 33, por eso dice, alegraos justo en el Señor, en los íntegros de corazón. Y eso es lo que habla el Salmo 33. Nos muestra que nosotros debemos alegrarnos en el Señor, porque Él nos ha comprado con su preciosa sangre. Ahora me gustaría hablar un poco a mí sobre la parte donde dice sobre la creación, y en eso me voy a centrar temáticamente en esta parte. Acuérdense, cuando hablamos de los salmos siempre tratamos de no alegorizar, pero tratar que el Señor nos revele y nos muestre a Cristo o el Evangelio, que también es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 dice así: con su palabra el Señor hizo los cielos, todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. Y en el versículo 8 dice que toda la tierra tema al Señor, que le teman todos los habitantes del mundo. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Bueno, cuando nosotros, vamos a decir, vinimos como cristianos, algunos nos predicaron de alguna forma, otros de otra forma, pero sí escuchamos el verdadero evangelio. Alguien nos confrontó con la ley y después nos mostró la gracia, el perdón, el arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Ahora nosotros comprendimos que éramos criaturas, que estábamos muertas, estábamos perdidos, estábamos condenados, sin un Dios, alejados de los pactos. Todo eso lo sabemos nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero es importante, yo me acuerdo que hace un tiempo, si no me equivoco, subí una prédica, creo que 2 o 3 subí, pero 2 me acuerdo que era en el canal de YouTube. Esta es una prédica, cómo predicar el Evangelio con la creación, cómo predicar el Evangelio con la creación. Y después di otro del Evangelio bíblico y expliqué un poco cómo predicar con la creación y el Evangelio bíblico, y me fui a, vamos a decir, al principio. Ahora escuchen algo, es importante entender esto, porque el Salmo está hablando acá que debemos alabarlo a Él. ¿Por qué? Porque el Señor habló y todo fue creado, el Señor ordenó y todo apareció, y es importante que hablemos de la creación. Y en esto es lo que me voy a centrar en estos pocos minutos que me quedan. Nuestra confesión de fe de 1689 Bautista, en el capítulo número 4, habla de la creación. Y él dice: en el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder y sabiduría y bondad eterno, crear o hacer el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el lazo de 6 días, y todas muy buenas. Entonces vemos que en la creación está implicada la Trinidad. Después ahí yo estoy tocando a grandes rasgos. Esta confesión está ampliada todo un año, que lo estuvimos dando ahí en el canal de YouTube. Después dice que hubo creado todas las demás criaturas. Escuche, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciendo los actos para aquella vida con que Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad transgredida por haber sido dejado la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Y dice que además, su punto 3 dice que además la ley escrita en sus corazones recibieron el mandato de no comer. Bueno, ustedes conocen un poco de esto. En el capítulo número 6 sabe que no pudo, aunque algunos dicen que nuestra confesión no tiene el pacto de obras. Yo creo que sí, porque en el capítulo 6 dice: si bien Dios creó al hombre recto y perfecto, le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado. Bueno, ahí de la caída del hombre y del pecado y su castigo, en el capítulo 6, que también está en el canal de prédica.
Esto es importante de entender, porque cuando tenemos que predicar nosotros, usted no va a alabar. Si usted es un cristiano, le alaba. ¿Pero por qué? Le alaba por lo que el Señor ha hecho. Entonces, pero si usted no es cristiano, es importante que pueda entender. Y si usted es cristiano, es importante que a veces pueda transmitir el mensaje. En la época, vamos a decir, tiene que saber el mensaje de salvación. El mensaje de salvación no es aceptar a Jesús en tu corazón, una oración regeneracional. No implica el tener conocimiento, bajar al corazón y después apropiarme de eso por medio de la fe. Debo conocer el Evangelio del reino, quién es Jesucristo y de él crucificado, que en medio de él hay perdón de pecado, de la gracia de Dios, que nosotros somos culpables de transgredir la ley, pero a la misma vez, como en el Salmo 32 que vimos, hay perdón de Dios. Y nosotros debemos nacer de nuevo, como dice Juan 3, versículo 3 al 5, y que el Señor nos da una vida nueva, como creo que es 2 Corintios 5, 17, hizo por su Espíritu Santo, y el medio que utiliza es el mensaje de salvación y el Evangelio. Todas estas cosas son esenciales. Ahora es importante, vamos a decir, este mensaje que Dios nos da a nosotros, porque nosotros después de la muerte vamos a rendir cuenta. Entonces es importante que podamos entender. Ahora escuchen, cuando Pablo, creo que es en Hechos 17, predicaba a ciertas personas. Deme un momento que voy a ir a Hechos 17, que no lo tenía guardado. Acá lo tengo, sí. Cuando Pablo predicaba a los judíos ahí en Antioquía de Pisidia, él no estaba, vamos a decir, no necesitaba mostrarle todo como el Señor ha creado todas las cosas, como hizo los seres humanos, que son criaturas. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían ese conocimiento, ya sabían esas cosas, ya tenían una fe en ese Antiguo Testamento, conocían las leyes. Ahora, ¿qué empezó a hacer Pablo? Bueno, él le hablaba del Señor Jesucristo, de todas esas promesas, que habían llegado a su cumplimiento, como estuvimos viendo, no sé si se acuerdan de la teología pactual, y todas esas esperanzas que ellos tenían habían llegado ahora en Jesucristo. Ahora, amados, hay acá lo que quiero ya hablar. Muchos de nosotros vivimos en otra cultura y a veces yo no le puedo ir a predicar a mi vecino, ¿sabes qué? Llegó el Mesías esperado, porque él no me va a entender. No me va a entender. Yo puedo predicar el mismo mensaje. ¿Cómo puedo hacer que el salmo acá la persona alabe? Y además de los justos. ¿Cómo podría hacer que él alabe? Bueno, en el salmo muestra que debemos predicar, vamos a decir, de que a ellos tienen, primero y principal, tienen que tomar noción de esta doctrina olvidada, que es la doctrina de la creación. Por nuestra confesión le pareció muy importante incluirla en el capítulo 4. Entonces es importante que tomen, el hombre debe, para alabar a Dios, debe entender que Él es una creación. Para poder alabarlo, el hombre debe conocerlo. Un poco eso vamos a ver el Salmo 34 el sábado que viene, si Dios quiere. Para alabarlo tiene que conocerlo. Bueno, él lo primero que debe conocer, vamos a empezar, él es una criatura y Dios es el creador. Se debe empezar de ahí, empezando y estableciendo a Dios como creador y el hombre como una criatura que ha sido creada. Y de ahí en adelante, Pablo, cuando le predicaban, si se acuerda, a los atenienses, ellos le pidieron que le explicara lo que estaba hablando de esas cosas. Y Pablo, ¿con qué empieza? ¿Se acuerdan? Empieza con qué? Con que Dios es el creador. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hizo? Fíjese en el versículo 24 al 27, dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitara de algo, pues él es quien da vida a todos, da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos. Fíjese, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Bueno, y él sigue, pero en el versículo 30, fíjese lo que dice Pablo. Ahí le predica, después que le muestra, él le está mostrando
que Él ha creado todas las cosas, que son criaturas, ellos, porque esto no eran judías, la gente no entiende mucho de esta cosa, no le puedo ir así. Hay que ser sabio para llevar el mensaje sin cambiar el mensaje del Evangelio. Pero el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Y eso es muy importante, amados, que podamos entender esto cuando llevamos el Evangelio. Las personas deben entender que son criaturas, que la persona fue creada por Dios y Él hizo todas las cosas. Ahora sabemos qué pasó. Bueno, el hombre pecó, fue destituido por supuesto, y fue el primer Adán que quebranta ese pacto, sabemos de obra, que conocemos nosotros, pero ahora la persona, o sea, como criatura, nosotros igual seguimos siendo responsables como criatura y debemos seguir siendo dependientes, incluso como usted como cristiano, pero es importante mostrarle al pecador que él es una criatura y que Dios es el creador y tiene total soberanía, total derecho sobre nosotros. Entonces es importante que el pecador pueda entender su condición pecaminosa como criatura a él y mostrarle cómo sucedió esa imputación del pecado. Ustedes saben cómo predicarle ello, ¿no? Pero deben entender el mensaje, no es mostrarle así nomás y que acepte. No es así, no es una mera confesión, nada más una información. Deben comprender el mensaje de la salvación del pecado, como el Señor que es el creador, y Él es, vamos a decir, que de alguna forma, como dice el capítulo 7 de nuestra confesión, que Él, dice el capítulo número 7, denme un segundito, dice que hay una distancia muy alta entre las criaturas racionales y que le deben obediencia, escuche, como a su creador, pero nunca pueden lograrlo eso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, Él, vamos a decir, sería codescendencia, o sea, para nosotros codescendientes, envía a su Hijo amado. Todas estas cosas, por razones de tiempo, porque tengo 17 minutos, me tengo que apurar, pero es importante que las podamos entender. No podemos hablar así nomás, sos un pecador, arrepentite de tus pecados y ya está. No es así. Esta salvación, vamos a decir, se debe, vamos a decir, explicar bien para que la persona pueda entender. ¿Y qué sucede? Esto es más amplio, amado. Por 17 minutos no se puede. Pero es importante cuando predicamos el Evangelio que mostremos eso, que por medio de Jesucristo, que fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio y todo. Y no me da tiempo de hablar, que tenía muchas cosas que hablar, que hay una renovación del planeta, que vamos a hablar el domingo un poco sobre esto, de la restauración de la teología bíblica, la parte 7, y terminamos. Pero sí es esto. Segunda de Corintios 5:17 dice que nueva criatura somos en Cristo Jesús. Entonces, para alabarle, si usted no es cristiano, lo primero debe entender que usted es una criatura y debe buscarle a Dios en su momento de gracia, es donde usted puede ir buscarle en fe y arrepentimiento por medio del Señor Jesucristo. Bueno, que tengan un bonito día y nos vemos el sábado que viene.